Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 10. La mentira del aislamiento. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmos 13:1. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a este buen tiempo, en este eh, maravilloso día. Los días son malos, dice la palabra, sí, pero el Señor está con nosotros. Es lo que hace que los días que son malos para nosotros sean días de bendición. Pero hoy, primer día de la semana, es un día glorioso. Es el día que el Señor ha hecho para gozarnos en Él, para deleitarnos en Él. Ese es un día, es el día donde públicamente y junto con nuestros hermanos, con los que nos congregamos, y aparte de eso, unidos espiritualmente con los otros que también se están congregando en otras iglesias de manera santa, de manera correcta, de manera espiritual, podemos recordar a una el día en el cual el Señor resucitó, el día en el cual eso que vino a hacer en la cruz del Calvario tuvo lugar. Así que es un día muy especial. Es el día en el cual el pueblo se reúne juntos y en armonía. Y se une en esa armonía con la iglesia del Señor en todas partes del mundo en donde podamos estar conectados. Unos ya lo están haciendo, otros lo van a hacer, y bueno, dando gloria al Señor en este buen día. Vamos a orar al Señor, vamos a presentar este día en las manos de nuestro buen Redentor, para que seamos bendecidos con su gracia, a través de con su Espíritu y con su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias, muchas gracias te damos en este momento por concedernos la dicha de acercarnos delante de tu presencia, por concedernos la dicha de acercarnos ante tu trono de gracia, por concedernos el privilegio de poder, Señor, entrar por tus puertas con alabanza y por tus atrios con acción de gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, con toda libertad ante tu lugar santísimo, ante tu misma presencia, Señor. Y esa libertad que nos ha dado la sangre de Jesucristo, la cual Él derramó una vez para siempre por nosotros, para lavarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestras maldades, para lavarnos de todas nuestras iniquidades y poder honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, realmente, muchas gracias te damos por concedernos este buen momento para entrar delante de ti, Señor, dándote gloria, dándote alabanza y dándote toda la exaltación, Señor, de la cual tú eres digno. Y gracias, Señor. Muchas gracias te damos por este momento. Gracias porque nos has concedido la dicha de que aún en medio de las adversidades que tengamos, podernos levantar, poder abrir nuestros ojos, poder recordar que cada día, Señor, está acompañado de nuevas misericordias, misericordias que son dadas gracias a tu fidelidad que es grande, Señor, a tu pacto, a ese pacto con tu Hijo, a ese pacto bajo el cual estamos nosotros cobijados, Señor, un pacto que es eterno, que es nuevo, que es eterno y que es mejor que todos los demás pactos, Señor, porque está cimentado sobre mejores promesas, está dirigido por un mejor y eterno mediador, un mediador que no perece, un mediador que es nuestro representante, un mediador que no falló en esa representación suya en nuestro lugar, un mediador que venció aún en el desierto y venció en la muerte, un mediador por el cual podemos acercarnos delante de ti, Señor. Por eso aquí estamos también para colocarnos a cuenta, Señor, y pedir perdón por nuestros pecados,
pedir perdón por nuestras fallas, pedir perdón, Señor, por las maneras en cómo pecamos contra ti, en cómo te ofendemos, Señor, en cómo te herimos. Perdónanos, Dios mío, perdona nuestros malos pensamientos, perdónanos, Señor, nuestros malos sentimientos, perdónanos nuestras incredulidades, Señor, nuestras negligencias, perdónanos, Señor, nuestra poca vida espiritual, porque no solamente pecamos con lo malo que hacemos, pecamos con lo bueno que dejamos de hacer, Señor. Pecamos cuando abandonamos la oración, pecamos cuando abandonamos la comunión de tu palabra, la meditación de la misma. Pecamos, Señor, pecamos de esa manera. Pecados que al final arrastran o fortalecen los deseos de la carne sobre nuestra vida. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes, Dios mío, que nos fortalezca, Señor, que levante nuestras manos si están cansadas, que fortalezca nuestras rodillas si están debilitadas, que aliente nuestros corazones si están apocados, Señor, y que nos levantes en ti, en tu fortaleza, en tu gracia, Señor, para que este día, bendito Dios, y los demás días han sido días oscuros, han sido días nublados por nuestra poca vida espiritual o nuestra cero vida espiritual. Hoy, Señor, hoy nuestra vida, Señor, sea alumbrada de manera correcta. Hoy nuestro día, Señor, y nuestra semana sea inmensamente edificada por tu presencia y podamos entonces recobrar esa vida que debemos recobrar. En tus manos estamos, Señor. A ti nos encomendamos, imploramos tu ayuda, la guía de tu Espíritu, Señor, y que seamos cada vez más y más fortalecidos y alentados en ti, Señor. Gracias, gracias por este momento en el cual mis hermanos pues pueden tener la disposición de ser parte de este devocional. Aún así, gracias por otros que están preparándose, Señor, para este día, Dios mío, y por eso están en todas sus diligencias para poder ser parte de este maravilloso día de adoración pública, Señor, y tal vez por eso no están acá, Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío. El honor y la gloria sea para ti por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura al devocional que corresponde el día de hoy, marzo 10, bajo el título La mentira del aislamiento. Así que si alguien lo va a leer, puede por favor levantar su manito y ser parte de este momento. Marzo 10. La mentira del aislamiento. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmos 13:1. La gente dice que el tiempo pasa volando cuando te estás divirtiendo. Sin embargo, cuando la vida cambia a una escala menor, parece que se mueve en cámara lenta. Nos descubrimos pensando, no sé si saldré algún día de estas circunstancias y no sé cuánto más podré soportarlas. El Salmo 13 contiene una pregunta recurrente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No se describen las circunstancias de David, pero claramente se siente olvidado y abandonado, un sentimiento con el que todos podemos identificarnos. Es parecido a lo que sentimos cuando perdemos a algún ser querido o cuando creemos que debemos pasar por el valle de alguna prueba solos. Sin duda, estar aislados de las relaciones humanas es devastador. No obstante, lo que escribe David aquí es mucho más significativo. Está expresando un sentimiento de aislamiento de Dios mismo. Este sentimiento es compartido por una gran parte del pueblo de Dios en toda la Escritura. En Isaías, el pueblo exilado de Dios clamó: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Isaías 49:14. Los peregrinos cristianos, los seguidores y siervos verdaderos de Jesús, a veces sienten el deseo de decir: creo que el Señor en verdad se ha olvidado de nosotros. Si no nos hubiera olvidado, si siguiera con nosotros, ¿cómo podríamos estar en esta situación? Si en verdad nos estuviera cuidando, seguramente no tendríamos
que soportar esta prueba. Aún así, en la depresión emergente de David descubrimos que su percepción, como es a menudo en el caso con la nuestra, no refleja la realidad. Y David tiene la madurez espiritual y la humildad para reconocer que lo que siente que es en verdad no corresponde con lo que sabe que es verdad. Así que él recuerda la misericordia de Dios, su salvación y su generosidad, y decide regocijarse en esas cosas aún en medio de sus luchas y sufrimientos. Salmos 13, 5 al 6. Esta es la tensión llena de esperanza de la vida cristiana. Preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y al mismo tiempo le recordamos a nuestro propio corazón que Dios no ha dejado de amarnos, de librarnos y de obrar en nosotros. No creas la aventura del abandono que tus emociones te suministran. Descansa en la reconfortante respuesta de Dios a su pueblo olvidadizo. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Isaías 49, 15 al 16. El cuidado de Dios por sus hijos es como el sol, es constante. Incluso cuando las nubes lo oscurecen, sigue allí, siempre está allí. ¿Confiarás hoy en la constancia de Dios? La próxima vez que te sientas abandonado, recuerda que Dios mira sus manos grabadas con el nombre de cada uno de tus hijos y dice, ahí estás tú, no te he olvidado. Salmos 13. Así es, muchas gracias, mi hermano, por la lectura. Bueno, ahí tenemos, hermanos, la mentira del aislamiento se está refiriendo a Dios, ¿no? El hecho de que Dios no está presente en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras circunstancias, ¿no? Pero gracias a Dios ya hemos hablado de lo que tiene que ver la prueba, la aflicción, de cómo las promesas de Dios están ahí presentes, cómo el Señor está ahí. Y este devocional, pues precisamente está dentro de esos temas que deben ser repetitivos dentro del pueblo de Dios. Pablo le dice a Pablo y Pedro le escribieron en cierta ocasión a sus oyentes, a aquellos a quienes ellos se edificaban, que para ellos no era molesto el repetirle las mismas cosas y que eso debía ser seguro para ellos. Obviamente de seguro es así porque uno como pastor, predicador, hace eso constantemente con la iglesia, ¿no? Recordar temas, por ejemplo, si uno habla de la mentira, si habla del robo, si habla de las vulgaridades, si habla del adulterio, no son temas nuevos para nadie, o sea, son temas que la gente sabe que son así y uno tiene que volverlos a exponer para que constantemente esté recordándolos, y puede ser que dentro de esos oyentes en ese momento haya alguien que no haya escuchado un tema como esos, o que de pronto no haya escuchado más bien no haya escuchado que la escritura o un tema de la escritura al respecto. Incluso la gente que viene del mundo sabe de esos pecados, ¿no? Y se enfrenta a eso a la luz de la palabra. Pero también la gente sabe, o la gente ha escuchado que Dios está ahí en medio de la adversidad, la gente ha escuchado que Dios está en medio de las circunstancias difíciles, pero lo recuerda. Cada vez que hay una adversidad, cada vez que hay una dificultad, la gente hace la pregunta del Salmo 21, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Cada vez que viene una adversidad, que viene una dificultad, la gente, el creyente está preguntando, Señor, ¿hasta cuándo va a estar esta adversidad? Y obviamente para nadie es agradable el estar en aflicción, para nadie es agradable estar en esta adversidad. Por muy valientes y resistentes que seamos,
Uno no dice, ay, a mí yo soy feliz con las adversidades, vea, que vengan todas las que quieran, a mí me gusta vivir en adversidad. O sea, yo no sé si hay alguien que de pronto quiera o piense de esa manera. A mí no me gusta. Yo, si viviera siempre en abundancia, si viviera siempre en salud, siempre sin problemas, siempre sin conflictos, sería genial, ¿sí? Yo no necesito la aflicción para saber que Dios está ahí. Yo creo que Dios está ahí. Sin embargo, Dios sabe, Dios que conoce más allá mi corazón, que conoce perfectamente mi vida, Él sabe cuando tiene que llegar una aflicción a mi corazón, a mis circunstancias. ¿Por qué? Porque al conocerme, pues obviamente Dios sabe que tiene que pulir este lado de mi vida, que tiene que pulir la fe, que tiene que pulir mi confianza en Él, que tiene que pulir mi dependencia de Él. Dios conoce todo eso. Por lo tanto, es el que conoce y sabe en qué momento debe fortalecer o llegar esto a mi corazón. Por otro lado, también la aflicción, como lo sabemos, no toda aflicción es producto de la mera providencia del Señor, como diciendo Dios, creo que hay algo fallando en la vida de mi hijo, entonces voy a enviar esto porque quiero fortalecer su dependencia de mí. Hay momentos donde la aflicción, como ya lo sabemos, es producto de nuestro pecado, es producto de nuestro mal comportamiento. Ayer hablaba con una hermana donde me preguntaba acerca de si la enfermedad siempre era castigo de Dios, porque hablaba con alguien y yo decía, bueno, generalizando, la enfermedad es castigo de la caída, ¿sí? Generalizando. Al final, si miramos desde el origen, la enfermedad es un castigo de Dios para la humanidad, ¿sí? Por causa de la caída. Ya si hablamos de manera personalizada, pues hay que decir que la enfermedad a veces es castigo, es la forma en cómo Dios va a tratar un tema de dependencia, un tema de fe, un tema de confianza. Entonces, producto de la providencia de Dios y un medio para poder tratar ese tema. Hay otros asuntos donde la enfermedad simplemente es parte de esa providencia del Señor. Nació enfermo, nació con problemas congénitos. Bueno, eso, ¿por qué lo está castigando el Señor? No lo está castigando por nada que haya hecho. Vino así del vientre. Bueno, eso es algo que se mantendrá ahí para Dios mostrar su gloria y mostrar que Él es el soberano, o tal vez será la forma en cómo va a ir tratando esa persona y tal vez lo conecte con el Señor, o simplemente es parte de la providencia de Dios, es parte. No significa toda enfermedad, no significa que venga de manera congénita, significa que simplemente ese será creyente o no. Es parte de lo que es esta vida. Esta vida, después de la caída, viene con cualquier cantidad de problemáticas, cualquier cantidad de cosas. También puede ser producto de nuestra negligencia física, ¿no? Si yo sufro de diabetes, tengo que preguntarme por qué estoy sufriendo de diabetes en este momento. ¿Por qué lo estás? Con el respeto de alguien que está aquí con esa enfermedad, ¿por qué estoy sufriendo de eso? No, yo me cuidaba bien y resultó que mi familia es diabética, así, por un mal cuidado, y pues yo heredé eso, pero yo siempre me cuidé bien. Bueno, digamos que eso pueda llegar a haber pasado y que realmente estaba cuidando bien. Pero si era una persona que era desmedida en el dulce, una persona que por mucho que se le decía, hey, cuídate, no tomes de esa manera, no consumas ese tipo de bebidas, ojo con ese tipo de comidas que en realidad son galguerías, como decimos, mecato, y tú los consumes en demasía, pues ten cuidado de eso. Y la gente dice, no, y ¡pam!, vino el problema, y mira, no, pero si yo tanto que oro, si yo tanto que le pido al Señor, si yo tanto que bendigo esto, que bendigo aquello, que bendigo los alimentos, y dice, bueno, pues que estás bendiciendo esos 3 roscones de 1000 que te comes con la gaseosa, pues es obvio que te va a llegar, eso tiene consecuencias. Entonces, y la gente no puede hablar como la prueba de Dios que le envió para probar su fe.
Entonces hablamos acerca de ese tipo de cosas, pero en este caso es la aflicción que llega, la aflicción que está, que de repente de repente aparece el vecino que empieza a atosigar la vida del creyente por ser creyente. Y también hemos hablado acerca de eso, ¿no? De la persecución que es por causa del evangelio y no por causa de mi mal comportamiento. La persecución que es por causa de yo ser cristiano y no por estar teniendo comportamientos que en realidad no agradan al Señor, que en realidad no dan gloria a Dios. Entonces, este caso es eso, ¿no? Es esa aflicción que viene porque llegó, se levantó el enemigo, se levantó la persona en contra de mi fe cristiana, simplemente le pareció ser ofensivo y ya tenemos o nos encontramos con esta adversidad. Y por eso él habla, ¿no?, acerca de esto, de cómo el tiempo pasa cuando todo está divertido, pero el tiempo se detiene y pasa lentamente, o más bien pasa lentamente cuando hay la adversidad, cuando todo está en oscuro, cuando todo está en gris. Y el Salmo 13 contiene una pregunta recurrente. Yo quiero leer, quiero compartir esa lectura del Salmo 13. Dice el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A mí me parece muy hermoso, mis hermanos, la forma en cómo el salmista expresa esto. En este momento, note la primera pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Qué percibe el salmista en este momento? ¿Cómo se siente? Se siente olvidado. Siente que Dios, o sea, y ojo con esto, él siente eso. O sea, en su percepción de lo que está sintiendo, él siente que Dios lo ha olvidado. Él siente que Dios está ausente de su circunstancia. Él siente que Dios no está ahí en ese momento. No se describen las circunstancias de David, pero claramente se siente olvidado y abandonado. Un sentimiento con el que claramente, hermano, todos podemos identificarnos o nos hemos identificado en algún momento. Puede ser que hoy sea esta frase, puede ser que esas dos preguntas hoy estén marcando su vivir. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo vas a estar así como estás en este momento, ausente de mi adversidad? Es parecido a lo que sentimos cuando perdemos algún ser querido o cuando creemos que debemos pasar por el valle de alguna prueba solos o que estamos pasando. Puede ser que así en este momento usted se esté sintiendo. Sin duda, estar aislado de las relaciones humanas es devastador. No tener a nadie o sentir que nadie está en mi momento difícil es bastante fuerte. Tal vez sea así como usted se esté sintiendo. Y de repeso, entonces eso se conecta con nuestra vida espiritual y como que ya no solamente es de Dios que no siento, no es solamente de las personas que no siento la compañía, sino que es también de Dios. No obstante, lo que escribe David es mucho más significativo, porque está expresando un sentimiento de aislamiento de Dios mismo. Ese sentimiento, dice, es compartido por una gran parte del pueblo de Dios en toda la Escritura. No es solamente él quien se ha sentido así, de esta manera. Hemos hablado de cómo
Moisés llegó a tener ese sentimiento. Moisés llegó a expresar palabras como mejor fuera morir aquí y ya, no tener que pasar por esa circunstancia. Elías llegó a pasar eso. Jeremías llegó a tener esa sensación. O sea, muchos hombres de Dios, Job llegó a sentir eso, muchos hombres de Dios llegaron a tener esa sensación, llegaron a sentir eso en particular, que Dios no los estaba acompañando. Como en muchas ocasiones de entrada en los salmos, por ejemplo, de entrada recordaban la compañía de Dios en la adversidad. En muchas ocasiones los salmos nos dejan ver cómo el salmista o los salmistas que escribieron tuvieron esa sensación en particular, como que Dios estaba aislado de ellos. Note lo que dice, lo que expresa aquí, dice, el pueblo llegó a clamar, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí, Isaías 49:14. Los peregrinos cristianos, los seguidores y siervos verdaderos de Jesús, a veces llegaron a sentir tal vez el deseo de decir, creo que el Señor en verdad me ha abandonado. Yo no sé qué pensarían, y no sería tal vez descabellado el pensar que en la era de la persecución del primer siglo, segundo, tercer siglo, tal vez esos hermanos, al ver que con sus hijos iban a entrar al circo romano para ser o asesinados por los romanos o despedazados por las bestias, imagínese qué pensaría usted en ese momento. Yo creo que antes del clamor, antes de la petición, Dios protege nuestra vida de esta muerte. No permitas, antes de orar, Señor, danos la fuerza para soportar ver a nuestros hijos despedazados por las fieras del circo romano, o antes de orar diciendo, Dios, protege la fe nuestra y de nuestros hijos al momento de ser descuartizados por los soldados romanos. Yo creo que antes de esa oración ellos dijeron, Señor, protégenos. Señor, no nos permitas ver la muerte de nuestros hijos. Señor, sácanos de aquí. Señor, que venga un ángel y nos arrebate y no veamos esta circunstancia. ¿Puedo pensar eso? ¿Por qué puedo pensar? Porque yo lo haría. Yo antes de pedir, antes de estar ahí, de entrar y estar ahí en ese circo romanos, en donde dice la historia que ellos hacían como una capa protectora, donde colocaban a los hijos, a los ancianos, y luego se colocaban ellos de tal manera que como de alguna manera cuidar de que ellos no de entrada tuviesen ese dolor, y ellos primeramente tener sufrir de entrada ese dolor, sea por las fieras del circo romano o sea por los soldados. Pero yo hubiese sido los que primero ahí, antes de salir allá, antes de ser llamados del calabozo, yo creo que yo hubiese sido los que hubiese rogado, Señor, no permitas que mis hijos, no permita que mi esposa pasen esa adversidad. Tal vez pudiese ser que ellos hubiesen orado, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a tener acá? ¿Por qué no nos sacas de esta cárcel? Tal vez ellos hubiesen orado, ¿por qué no nos arrebatas como arrebataste a Enoc? Y no nos dejes vivir esto. Sin embargo, muchos de ellos, al final, cuando pasaron allá, muchos de ellos, cuando al final se dieron cuenta que sí fueron amarrados a la hoguera, se dieron cuenta que sí, ciertamente la hoguera iba a ser encendida y sí, ellos iban a ser quemados en esa hoguera. Cuando se dieron cuenta de que sí, abrieron la reja de la celda y sí, fueron llevados a este lugar, al centro del circo romano. Entonces su oración tal vez cambió y ya no fue Señor, protégenos de llegar a este lugar, sino Señor, guarda nuestra fe. Señor, que jamás te neguemos y que hasta el último momento de nuestra muerte, entonces, nuestra mirada sea puesta en ti. Porque esto es lo que pasa y esto es lo que uno observa en los salmos, en este caso, en este salmo en particular. Seguramente, dicen ellos,
aún así en la depresión emergente de David, descubrimos que su percepción, como es a menudo el caso con la nuestra, no refleja la realidad. Y note esto, porque esta frase es muy importante. Y David tiene la madurez espiritual y la humildad para reconocer que lo que siente, que es verdad, no corresponde con lo que sabe que es verdad. Por eso el cuidado, hermano, del sensacionalismo, del emocionalismo en medio de la adversidad. Si por emociones fuera, hermano, ante la adversidad, la emoción nos obligaría a llegar a una conclusión: Dios no está conmigo, yo no le importo a Dios, porque si yo le importara a Dios no estaría pasando esto. Si yo le importara a Dios, Dios no me dejaría esto. Note, y obviamente es cierto, ¿no? Es cierto, pero yo a veces he hablado con las mujeres cuando dicen, es que el que ama no hace sufrir, algo así, ¿sí? El que ama no hace sufrir. Y yo digo, uy, es que, a ver, ¿cómo le digo? ¿Cómo le bajo de esa nube en particular? Y siempre he dicho esto, mire, si nosotros, amando a Dios, pecamos contra el Señor, que Dios es lo máximo, lo mejor, que entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros y aún así pecamos contra Él, ¿sí? Aún así lo ofendemos, ¿qué se puede esperar de un ser humano? Que si eso le hacemos a Dios, ahora imagínense cómo no le vamos a hacer lo mismo a una persona que amamos. Tenemos la triste y lamentable capacidad de amar y herir a ese ser amado. Esa es nuestra triste y lamentable y fea capacidad de amar y herir. Pero eso no lo hace solamente el hombre, también lo hace la mujer, lo hace todos los seres humanos. Entonces, queremos llevar ese mismo pensamiento a nuestra relación con Dios y queremos encasillar a Dios. Dios, si tú me amas, tú no me harás sufrir. Y uno dice, menos mal. La Escritura habla constantemente de la aflicción. ¿Y qué es la aflicción? Una circunstancia que nos aflige. Eso es la aflicción. Alguna vez un hermano me preguntaba, pastor, ¿uno cuándo sabe que está en aflicción? Y yo le digo, pues cuando está afligido. Si usted está afligido, está en aflicción. Si se siente cabizbajo, se siente por la circunstancia aburrido, si eso que le está pasando lo hace sentir muy mal y muy triste, está en aflicción. ¿Ve? Entonces, imagínese que yo le dijera a Dios, Dios, si tú en realidad me amas, si realmente sientes amor por mí, entonces no me hagas pasar por aflicción. Imagínese que yo condicionara a Dios de esa manera. Imagínese colocarle, así como la esposa o el padre le va a decir al hijo o la esposa le va a decir al esposo, si tú me amas, jamás me harás llorar. No, hermano. Como dicen por ahí, apague y vámonos. Si yo le digo a mi hijo o a mis hijos o a mi hija, si tú me amas realmente, tú siempre me vas a obedecer. Espérate. Bueno, aplica eso también con Dios. Si tú le vas a demandar a tu hijo, si tú me amas, jamás me desobedecerás, entonces aplica la misma con el Señor. Si tú amas a Dios, jamás vas a desobedecer a Dios. Y se va a dar cuenta el golpe que se va a meter. Y se va a dar cuenta entonces que lo que usted va a necesitar para con su hijo, para con su cónyuge, va a necesitar de mucho amor, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de mucha misericordia, porque es lo que Dios tiene para con nosotros. Imagínense que Dios de entrada, con voz audible, en el día de la regeneración nuestra, el día del nuevo nacimiento, nos dijese, bueno, hijo, porque ya eres mi hijo, te acabo de hacer nacer de nuevo, acabo de resucitarte entre los muertos, porque estabas muerto en tus delitos y pecados, he colocado mi espíritu dentro de ti, he colocado de mi amor sobre ti para que tú me lo reembolses, así que entonces yo te voy a decir esto, si realmente tú eres un hijo de Dios, si realmente has recibido mi adopción y si realmente me amas,
jamás me vas a desobedecer. A la hora estaríamos diciéndole, Dios, no te amo. Y es muy extraño eso, ¿sí? Es muy extraño que uno pueda decir, te amo, Dios, y a la vez tenga que venir a decir, perdóname, Dios, porque pequé. ¿Ve? Entonces, por eso le digo el tema de la sensación, porque queremos llevar ese sentimiento, ese sensacionalismo, emocionalismo, sentimentalismo a nuestra relación con el Señor, y por eso nos pasa lo que le pasó muchas veces a esos hombres que pasaban por aflicción, y por eso nos pasa lo que le pudo pasar al salmista cuando dijo, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Qué le dijo en Jeremías 15 el profeta Jeremías al Señor? Señor, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás para mí como cosas que pasaron? Le está diciendo, Señor, ¿acaso tú vas a ser para mí un mero espejismo? Y el Señor, pues en esta ocasión, porque ya Jeremías no estaba al igual que el salmista, como diciendo, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás para mí como aguas que pasaron? Pero no, Señor, tú no eres eso para mí. Tú eres el Dios que está ahí siempre. No, eso no le pasó a Jeremías. Jeremías afirmó eso y se quedó ahí en ese pensamiento. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Decirle, hey, si te convirtieres, yo te restauraré. Y serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. Tuvo que reprenderlo porque él se había quedado en ese pensamiento. No es lo mismo que vemos en el salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dice, esconderás tu rostro? Mira lo que estaba pensando el salmista. Ahora, él estaba expresando lo que estaba sintiendo. ¿Hasta cuándo esconderás? ¿Por qué lo estaba viendo así? Porque en su aflicción no estaba saliendo de ella. Pero por eso reitero esta frase. David tiene la madurez espiritual y la humildad para reconocer que lo que siente que es verdad no corresponde con lo que sabe que es verdad. Así que él recuerda la misericordia de Dios, su salvación, su generosidad y decide regocijarse en estas cosas aún en medio de su lucha y sufrimientos. Mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Note lo que está haciendo el salmista en este momento. Note lo que está haciendo. Él está haciendo afirmaciones con base a lo que está sintiendo como hombre, como ser humano. Pero note lo que dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos. Es decir, ábreme el entendimiento para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero ayúdame a no hacerlo. Y versículos 5 y 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista tiene un conflicto, pero al final de su conflicto interno, en ese momento, en esa batalla que tiene, él llega a esa misma conclusión. Sí, yo sé que esto es lo que siento, pero la realidad es que tu misericordia siempre me ha sostenido y por eso he confiado en ti. Señor, mi corazón no dejará de orarte. Mi corazón no dejará de alegrarse en ti, porque tú siempre me has salvado. Yo voy a seguir cantando porque tú siempre me has hecho bien. Porque tú siempre has demostrado nunca desampararme. Siempre he demostrado estar ahí presente conmigo. Y es lo que Él llama entonces a que podamos recordar. Hermano, esto mismo, es por esto, o con base a esto mismo, que el escritor Santiago puede decir o puede dar esa ordenanza que da en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero, y bueno, luego le dice, y pidan a Dios, oren a Dios. Pero dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A menos que tú entiendas y sepas que Dios está ahí presente, no vas a poder hacer eso que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3.
Decide entonces, decide regocijarse en estas cosas, aún en medio de su lucha y sufrimiento. Esta es la tensión llena de esperanza de la vida cristiana. Preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Y al mismo tiempo le recordamos, le recordamos a nuestro propio corazón que Dios no ha dejado de amarnos, no ha dejado de librarnos, no ha dejado de obrar en nosotros, no ha dejado de darnos cada día sus misericordias. Dios no ha dejado de sostener, Dios no ha dejado de sustentarnos, Dios no ha dejado de amarnos, Dios no está escondido, Dios no está aislado, Dios no nos ha abandonado. Hermanos, recuerde esto, que la razón por la cual Dios abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario es para podernos acoger a nosotros. Y por eso no debemos creer la mentira del aislamiento de Dios ante nuestra aflicción o del abandono que nuestras emociones nos quieren decir que está pasando. Hermanos, se nos llama, como dice el devocional, a descansar en la reconfortante respuesta de Dios para su pueblo olvidadizo. ¿Olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Podrá una mujer olvidarse de sus hijos? La respuesta sería no. Pero el Señor dice, pero aún si ella se llegase a olvidar, yo no me olvidaré. Dios está colocando un caso extremo y decir, mira, una mujer se podrá olvidar. Mira, las mujeres que abortan no se olvidan de sus abortos. Se dice que es algo que las acompaña siempre ahí en su recuerdo, en su mente. Mucho menos podrá una mujer olvidar de lo que dio a luz, de aquel ser que dio a luz. Pero el Señor dice, pero si aún ella llegase a olvidar, yo jamás me olvidaré de ti. En la palma de mis manos te tengo esculpido, ahí te tengo. Hermanos, eso es lo que el Señor nos dice. Y eso es gracia, eso es misericordia. Eso no está basado en el comportamiento. Recordemos a quién le estaba hablando, a un pueblo bastante rebelde y maluco de sobrellevar. Pero el Señor dijo, delante de mí estará siempre. El cuidado de Dios por sus hijos, dice el escritor, es como el sol, es constante. Y puede ser que en el día esté nublado. Si hablamos del día en particular, donde el sol no está presente, donde el sol no aparece, yo no pudiese decir, hay nubes, el sol hoy no está, hoy el sol me ha abandonado. No, yo sé que está ahí por la hora, está ahí aunque esté nublado. Pueda estar lloviendo, pero puedo decir, el sol está ahí presente. Hermano, la pregunta reflexiva del devocional, ¿confiarás hoy en la constancia de Dios? La próxima vez que te sientas abandonado, recuérdale a tu propio corazón, recuérdale a tu alma, párate frente a un espejo y háblate a ti mismo, así como cuando David en el Salmo 42 lo expresaba. Recordémoslo. Salmo 42. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es algo lo que tenemos nosotros que recordarnos. ¿Por qué me dices, corazón, que Dios me ha abandonado? ¿Por qué me dices, corazón, que Dios no está ahí conmigo? Eso es falso. Dios sí está conmigo. Abandonó a su Hijo en la cruz para asegurar su compañía para conmigo. En Cristo Dios está con nosotros. Hermano, y aun cuando hemos pecado, Él está ahí presente. Y lo está obviamente para que podamos acercarnos delante de ti. Por eso el salmista hoy estaba diciendo, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero podemos recordar que el salmista en mejores momentos, en donde su corazón no ha logrado atacarlo, cuando su corazón no ha logrado atosigarlo y atormentarlo con esas frases, en otros momentos ha dicho: Jehová mi pastor, no me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante en mi presencia mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Note, es eso. Hoy tal vez está diciendo eso. En otras ocasiones el salmista estaba muy seguro, y por mucho que estuviese pasando por aflicciones, él podía recordar eso a su vida. Mis amados hermanos, tal vez hoy sea ese día donde tú estás diciendo, tal vez esta semana ha sido esa semana de decir: Dios, ¿dónde estás? Dios, no te veo. Dios, estás escondido. Pero a la vez tienes que recordar a tu corazón que eso no es cierto, que es falso, que eso de que Dios no está presente es una mentira. Y es parte del ataque del enemigo para poder desviarnos y poder apaciguar o minimizar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia. No permitas que el enemigo gane ventaja sobre eso. Inmediatamente dile y recuerda las promesas del Señor. En este caso, haz lo que dijo el salmista: mas yo en tu misericordia he confiado. Te alabaré, te exaltaré, porque tú siempre me has hecho bien. No, es falso que tú no estás, porque tú siempre me has demostrado estar ahí presente. Hermano, no esperemos que la aflicción termine, que llegue la providencia del Señor para ayudarte, para decir: ah, sí, mira, sí estaba conmigo. Pero dudaste todo el tiempo en la aflicción, y solo hasta cuando vino a quitarse que dijiste: ah, sí, sí estaba, yo pensando que no. No nos pase eso, porque si siempre nos pasa eso, vamos a siempre estar pasando aflicciones con una sensación de soledad, cuando en realidad el Señor está ahí presente. Es como cuando se vive en familia y la persona decide llevar su momento difícil solo porque no quiere cargar a su familia, y entra en un estado de soledad interna cuando en realidad está acompañado, pero porque no quiere usar de esa compañía. Ah, puede usted decir: pastor, pero es que usted no conoce a mi familia, no sabe cómo son ellos. Ok, está bien. Ellos no me van a ayudar porque son mundanos. Ok, está bien. Pero el Señor sí está ahí presente. El Señor está ahí para acompañarnos. Y mire esta promesa, por lo menos Salmo 42, el Salmo 13, pero me refiero a la promesa de Isaías 49, o incluso un texto que podemos usar en muchas ocasiones, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El Señor nos ha dicho: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y si Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, es porque es así, mi amado hermano. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude, mis amados hermanos. Padre bondadoso, gracias porque realmente tú estás ahí acompañándonos, Señor. Somos nosotros, es nuestro emocionalismo, nuestro sentimentalismo lo que a veces quiere primar en nuestro diario vivir, y lo que quiere plantearse como verdad en nuestra vida, Señor. Pero como dice el escritor del devocional, que David tenía la suficiente madurez espiritual y la humildad para reconocer que lo que sentía, que era verdad, no correspondía con lo que él sabía que era verdad, y por lo tanto no se dejó llevar. Por eso gracias, Señor, porque el Salmo 13 no queda en los versículos 3 o 4, sino que también están ahí los versículos 5 y 6 para vernos cómo termina la actitud del salmista ante su aflicción.
para mostrarnos cómo termina la actitud del salmista en medio de esa adversidad. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, por lo tanto, a afirmar nuestra vida y a recordar que, aunque sí, humanamente pueda sentirme solo, aunque humanamente pueda sentirme desamparado, aunque humanamente pueda sentirme abandonado, sentir que no me oyes, sentir que me has dejado solo en esta adversidad, ayúdame a recordar y a tener muy en cuenta que eso es simplemente una sensación humana de mi naturaleza pecaminosa, porque en realidad tu palabra dice que tú has estado ahí, Señor. Tu palabra dice que tú nos estás acompañando, que aún en valles de sombra de muerte, tú estarás siempre con nosotros, y es por eso que no hemos de temer mal alguno, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud en momentos y en adversidades, en momentos difíciles como las adversidades, las aflicciones, las tribulaciones, las angustias. Aquí estamos, Señor. A ti nos encomendamos. A ti, oh Dios de la gloria, rendimos nuestra vida, Señor. Perdónanos si nos hemos quedado en el pensamiento de que nos has abandonado y por lo tanto, al quedarnos en ese pensamiento, al dejarnos llevar por nuestras emociones, nos hemos sembrado ahí y hemos abandonado nuestra vida espiritual porque nos enojamos, porque nos da ira, porque nos da rabia. Entonces prefiero no orar a aquel que me ha abandonado, prefiero no escuchar la palabra de aquel que me ha abandonado. Y después tenemos que arrepentirnos porque nos damos cuenta de que sí, tú estuviste ahí siempre. Por eso ayúdanos, Señor, a fortalecernos y alentarnos en ti cada día. Ayuda a mis hermanos, levanta las manos cansadas, Señor. Fortalece las rodillas debilitadas, oh Dios, y alienta los corazones apocados de mis hermanos en este día. Y concédeles tu gracia, tu fortaleza, tu aliento, Señor, para mis hermanos. Muchas gracias te damos, Dios. Y ayúdanos, como dice tu palabra, a que con la consolación que tú nos consuelas, consolar a otros que necesitan de tal consolación. Todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, Señor, siempre por Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer el comentario que está ahí. Nuestro hermano Carlos lo colocó. Dice, la fe debe crecer cada día a medida que conocemos más a Dios. Y las circunstancias adversas son quizá la escuela de Dios para fortalecerlo. El mecanismo que usa o que permite el Señor para examinarnos a nosotros mismos y ver nuestra madurez y obediencia. Así es. La percepción de soledad la sentimos, pero la realidad es otra. Del Señor Jesús dice la Escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. A pesar de la dura prueba, Él está allí. Él siempre es fiel. Mi hermana Gladys. Buenos días para todos. Buenos días, mi hermanita. Pastor, esa palabra fue para mí. Usted ha vivido conmigo todo ese proceso. Y de verdad, mis hermanos, yo les ruego en el Señor que, aunque sintamos que es una prueba muy dura, Dios siempre, siempre, siempre estará con nosotros. Inclusive cuando yo pequé delante del Señor y yo lo condicioné, y cuando me dio el cáncer, yo no quería hablar con Él. Sin embargo, hoy puedo dar gloria a Él porque aún en medio de nuestro pecado, su amor y su misericordia siempre estarán por nosotros. Los amo mucho. Gracias, pastor. Hermana, gloria al Señor por su palabra, que es la que nos alienta. Así es, mis hermanos. ¿Quién comentó por ahí? Así es. Carlos siempre basado, bendiciones, lo queda mucho más. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poner por encima de nuestras emociones, sensaciones y sentimientos su palabra, que es la que realmente edifica y llena nuestras vidas. Hermanos,
tengan un excelente día, disfruten de este día, crezcan en el Señor en este día, que recuerde que este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y yo me alegré y me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Congréguense, hermanos, y gócense en el Señor. Un gran abrazo desde la distancia, nos veremos pronto. Dios los bendiga. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos, un abrazo grande. Chao, pastor. Chao, hermanita. Bendiciones a todos.